Buenos días a todos. El día de hoy expondremos el análisis PES-TEL+EG en relación con la exportación de cacao a México. Nuestro grupo está conformado por Aura Lucía Ángel Ortiz, Wilson Castelblanco, María Camila Corredor, Ángela González, Valentina Quintero, Mateo Bustos y quien les habla, María Fernanda Luengas. Principalmente cabe resaltar que el análisis PES-TEL reúne como técnicas los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y medioambientales y legales del país en el cual se quiere incursionar, en este caso México. Están incluidos los elementos culturales y geográficos, por lo que procederemos en el transcurso de esta exposición a realizar un análisis detallado de cada uno de estos aspectos, pero antes se procederá a realizar un análisis del contexto. En cuanto a México y el cultivo de cacao, en el año 2019 México cosechó 28.452 toneladas de cacao. Además, el cacao en México solo se produce en 3 estados de la República, siendo Tabasco el principal productor con producción, seguido de Chiapas con el 34.7% y Guerrero con apenas el 1%. Por último, la producción generada para 2019 fue insuficiente para satisfacer la demanda interna, donde el consumo per cápita es de 0.6 kilogramos y por lo cual fue necesaria la importación de 48.113 toneladas de cacao, lo que implica la oportunidad para que Colombia exporte este producto a México. Mientras que en Colombia, Santander, Antioquia y Arauca se quedaron con los primeros lugares en producción de cacao con el 42, 9 y 8% respectivamente. Adicionalmente pasó de cultivar 36.118 toneladas en 2009 a 59.740 en 2019. De acuerdo con información de PedeCacao, las 175.000 hectáreas plantadas en el país y de las cuales 140.000 se encuentran en producción en 422 municipios de 30 departamentos. Por otra parte, Santander, Antioquia, Arauca, Huila y Tolima suman el 72% de la producción nacional. Además, de acuerdo con PedeCacao, pese a la pandemia en el 2020, el subsector cacautero colombiano registró un nuevo récord en producción de cacao, alcanzando las 63.416 toneladas cultivadas, pues la máxima cifra de producción se encontraba en 60.535 toneladas registradas en 2017. De igual modo, se dio un importante crecimiento del 6% respecto al 2019. Por otro lado, este importante incremento en la producción permite el abastecimiento del consumo interno y aporta unas 11.145 toneladas a las exportaciones, presentando un crecimiento del 22,27% con respecto a las 9.116 toneladas exportadas en el año 2019. En cuanto a la exportación de cacao, se encuentra la organización Chocolate Tumaco, una organización sin ánimo de lucro creada el 30 de octubre del 2013 y ubicada en el municipio de Tumaco, Nariño, al sur de Colombia, más específicamente en San Andrés de Tumaco, cerca del mar. La idea sería apoyar la organización comprando cacao en grano seco para posteriormente exportarlo a México desde el puerto de Buenaventura, que es el más cercano a la organización, por lo que el costo no sería tan elevado. Aquí se puede ver la ubicación de la organización y los cultivos que tienen de cacao. Ahora procedemos a entrar en el análisis PES-TEL con el análisis político. Antes de resaltar las ventajas y desventajas que puede llegar a tener la exportación de cacao a México en el ámbito político, es necesario tener en cuenta que el líder político que se encuentra en este momento en el poder es Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre del 2018 por el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional, y que la duración de los mandatos es de 6 años, sin posibilidad de reelección. Por otro lado, no existe un vicepresidente de facto en México, por lo que en el caso de que el presidente no sea capaz de asegurar sus funciones, el Congreso nombra a un sustituto o presidente interino, y hasta esta nominación el secretario de Interior es quien asume el poder ejecutivo provisoriamente. En cuanto a las ventajas, se encuentra que la SAGARPA y la Secretaría de Economía han introducido una política de libre arancel de importación de grano de cacao en la temporada de escasa producción nacional, lo que puede llegar a representar una oportunidad para exportar cacao a México, pues podría llegar a animar a importadores teniendo en cuenta que no tendrían que incurrir en el costo arancelario. También está la política de abastecimiento, que hace referencia a conservar como prioridad el impulso de la producción nacional y que sugiere para el 2030 diversificar las importaciones para asegurar fuentes alternativas de proveeduría, lo que implicaría una oportunidad para que Colombia entre a ser parte de los países que exportan cacao a México.
En cuanto a las ventajas de Colombia, se tiene que el gobierno colombiano ha emprendido programas de intervención para mejorar las condiciones de la producción primaria del cultivo de cacao y como una alternativa viable para reemplazar los cultivos ilegales. Por ende, uno de los efectos visibles de las políticas de intervención es el incremento de las hectáreas cultivadas según la FAO, en donde la superficie ha crecido en más del 100% en los últimos 10 años. Esto hace que se tenga más capacidad para producir y por ende más capacidad para exportar, en este caso hacia México. En cuanto a las desventajas, se tiene que durante su campaña electoral, López prometió subsidiar a los productores del campo y buscar que México produzca los alimentos que consume, es decir, buscar la autosuficiencia alimentaria. Esto mediante la propuesta de no importar alimentos, por lo que mientras López esté en el poder, se tendría que contemplar esta posibilidad. Analizando la economía mexicana, según el MINCIT, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en 2020 el PIB de México disminuyó un 9%, principalmente por la pandemia. A pesar de esto, continuó siendo la segunda economía más grande de Latinoamérica. Y su PIB per cápita es de $8.000, superando en un 55% el PIB per cápita de Colombia. Es por esto que es un destino potencial para nuestro cacao. Además, el MINCIT identificó que en el 2020 las importaciones de México disminuyeron cerca de un 16%, lo mismo, principalmente por la pandemia, pero las exportaciones agrícolas de Colombia hacia México aumentaron en un 96.7%, es decir, casi el doble. Y según ProColombia, el destino preferido para la exportación de cacao en el 2020 fue México, superando a Estados Unidos. Es por esto que en términos económicos México es un destino potencial para la exportación de nuestro cacao. En cuanto al análisis social, cabe mencionar que Colombia es reconocido por ser uno de los países productores de cacao en el mundo, que actualmente cuenta con aproximadamente 176.000 hectáreas sembradas en más de 30 departamentos. Por otro lado, México es un país muy turístico y con la exportación de cacao se pueden realizar distintas actividades que benefician a la sociedad. Cabe resaltar que este país importa más del 80% de cacao que consume la industria. Según la revista Forbes, en un artículo de agosto del 2018, en México, 4 de cada 5 chocolates se producen con cacao extranjero y se requieren alrededor de 130.000 toneladas de cacao al año para abastecer esta demanda. También, como menciona el gobierno de este país, el cacao tiene varios usos. Entre estos se encuentra el producto en polvo, en diferentes platillos de restaurantes, incluyendo jaleas y mermeladas, o en alimentos como pasteles, helados y galletas. También en chocolaterapias que se realizan en spas, y pulpa de cacao para bebidas alcohólicas o cenizas para abono e incluso la realización de jabones. También en este país últimamente está de moda tomar smoothies y comer bowls con cacao nibs, pero es un producto que no es fácil de conseguir en tiendas locales, puesto que lo manejan muy pocos establecimientos que cuentan con productos a granel eco-friendly. En cuanto al análisis tecnológico, una de las grandes desventajas de México es la falta de apoyo del gobierno para incrementar el uso de nuevas tecnologías en los cultivos de cacao. Por el contrario, en Colombia, un estudio realizado por Fontagro ayuda a los cacaoteros colombianos y a todos los de la región andina a saber cuáles son los suelos que van a producir la mejor calidad de cacao. La segunda ventaja grande de Colombia es que Ecopromis está invirtiendo en aplicaciones de tecnología, esto con el fin de generar trazabilidad y transparencia en los datos de los cultivos. Ahora les presentaremos el análisis ecológico y nos centraremos en las condiciones climáticas. De acuerdo con la página del Gobierno de México, el clima general en México es cálido y la mayor parte del país tiene un clima predominantemente soleado durante todo el año, lo cual representa una ventaja en temas de exportación de nuestro producto. De acuerdo con la Federación Nacional de Cacaoteros, el grado adecuado de humedad relativa del cacao es del 80%. Cuando este está en ambientes bajo una humedad mayor al 85% durante periodos lluviosos o fríos, se desarrolla la incidencia de enfermedades fúngicas como la monilia y la mazorca negra. Teniendo en cuenta que la humedad relativa máxima, de acuerdo con el reporte del Observatorio de Tacubaya, es de aproximadamente el 89%, se deben tomar medidas en el transporte y en la manera en la cual se va a almacenar el cacao. De acuerdo con la GamePro, una de las mejores maneras de obtener los granos de cacao en los contenedores de transporte es utilizando bolsas Transfer Liner, que son bolsas herméticas que ofrecen propiedades de hermeticidad al gas y a la humedad. Además, conservan el sabor, el color y el aroma de los productos, protegiendo de manera óptima los granos de cacao del crecimiento de moho y de los daños causados por la humedad. Entre los aspectos legales que debemos tener en cuenta para exportar cacao desde Colombia es que en una primera instancia se debe estar constituido como una empresa ante la Cámara de Comercio.
ante la DIAN como una empresa exportadora y ya con estos dos trámites poderse registrar como un agente exportador ante la BUCE. La BUCE es la ventanilla única de comercio exterior en Colombia. Además, se debe tener clara la clasificación arancelaria del producto y asimismo tener los vistos buenos del INVIMA y del ICA, debido a que la exportación y comercialización del cacao están reguladas por estas entidades. Finalmente, se debe tener en cuenta el pago de la cuota del fomento del cacao, la expedición del certificado de origen y la factura comercial que se utilizaron para realizar como todo el procedimiento de exportación. Después de que la mercancía sale del país y llega a México, se deben cumplir con requisitos por parte de la empresa que está importando el producto. Entre estos requisitos, la empresa debe estar constituida legalmente ante la Secretaría de Economía, registrada y auditada por la SAT. SAT es el Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente, la Aduana de México se encarga de revisar la validez de todos los documentos y registros que vienen con la mercancía, supervisar los protocolos de etiquetado y tratamiento arancelario, donde gracias al TLC entre Colombia y México se paga un 0% de IVA, un 0% de IEPS, que es otro impuesto que tienen ahí, y tan solo el 0.8% del derecho de trámite aduanero. Después de que estos trámites y todas las comprobaciones han finalizado, la mercancía está lista para entrar y circular libremente por todo el país. En la cultura mexicana, el cacao es conocido como el oro moreno y tiene gran influencia en la gastronomía, considerado un ingrediente clave que hace ricas, diversas y majestuosas las múltiples recetas mexicanas como el mole poblano, la conocida bebida dulce tanchuca, los tamales de cacao y una gran variedad de dulces. Además, México impulsa el uso de este fruto en las diferentes fiestas tradicionales y ceremonias como el Festival del Chocolate, la celebración del Día de Muertos, bodas y celebraciones relacionadas con siembra y cosechas y en aplicaciones tales como la chocolaterapia, moda, arte y salud. Una desventaja de exportar nuestro cacao a nivel cultural es que los consumidores muestran mayor disposición por la adquisición del cacao artesanal que saben que es cultivado en su propio país, ya que es visto como un fruto ancestral y de patrimonio cultural, donde Tabasco y Chiapas son considerados los estados con mayor producción de este fruto en el país. Realizando el análisis geográfico de México, podemos identificar que es el tercer país más grande de Latinoamérica y se encuentra en el norte del continente americano. Por otro lado, según el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México, su red ferroviaria es de 27.000 kilómetros y su red de carreteras es de más de 700.000 kilómetros, pero solo el 25% de esta se encuentra pavimentada, lo cual va a ser un problema para el transporte del cacao al interior del país al no tener vías en buen estado. Por otro lado, México cuenta con 22 puertos ubicados estratégicamente en el Océano Pacífico y Atlántico, lo cual es un beneficio para el transporte del cacao, ya que Colombia es el único país de Sudamérica que cuenta con acceso a estos dos océanos. Además, México tiene la red más extensa de aeropuertos de América Latina, con 64 aeropuertos internacionales y 12 nacionales. También es un beneficio para el transporte de todo lo que tiene que ver con confitería, ya que requiere un transporte más rápido. Concluyendo los temas tratados, primero se puede decir que gracias al análisis y la interpretación PESTEL que hemos hecho a lo largo de este trabajo, podemos evidenciar que México es un cliente potencial para la exportación de cacao desde Colombia. Además, como sabemos, en cualquier proceso pueden existir errores, pero este tipo de análisis garantiza el tener una solución rápida si se llega a presentar cualquier imprevisto y que si se llega a presentar tampoco se afecte de gran forma el modelo de negocio. Por último, queremos concluir con que el cacao es un producto muy versátil y que México ha sido uno de los grandes consumidores, incluso superando a Estados Unidos y a Europa. Es por esto que te invitamos junto a mis socios a participar en nuestro negocio de exportación de cacao a México y a unirte a nuestro mercado.